Armitage y los demás nos hicieron entrar. El lugar estaba vacío, pero al fondo había una puerta con 3 palabras escritas con tiza, junto con esas lunas y estrellas que ya conocéis. Estación de Tronido, decía. Bueno, allí no había estación que valiera, ni camiones, ni autobuses, ni más carretera que por la que habíamos llegado nosotros. Había ventanas a ambos lados de la puerta y nada al otro lado del edificio, más que un par de edificios más pequeños, cobertizos vacíos. Uno de ellos no era más que una estructura quemada y un montón de matorrales mezclados con basura. Dave Hittaway dijo: ¿por qué salimos? Y uno de los otros respondió: ya lo verás. Y desde luego que lo vimos. Las damas primero, dijo Armitage, y abrió la puerta. Al otro lado estaba oscuro, aunque no era una oscuridad corriente. Era algo más oscuro que la oscuridad. Cuando uno ve Tronido de noche, lo entiende, y sonaba distinto. El bueno de Dick se lo pensó mejor y dio media vuelta. Uno de los hombres sacó una pistola. Jamás olvidaré lo que Armitage dijo, porque parecía amable. Ahora es demasiado tarde para echarse atrás, dijo. Ahora solo puedes seguir adelante. Y creo que en ese preciso instante supe que ese asunto del plan de 6 años y la reincorporación opcional era lo que mi amigo Bobby Garfield y su amigo Sully John habrían llamado una verdadera tomadura de pelo. No es que se lo leyéramos en el pensamiento. Veréis, todos llevaban sombrero. Jamás se ve a un ampón ni a una ampona lo mismo da sin su sombrero. Los 2 hombres parecían sombreros con ala curva, normales y corrientes, como los que llevaban la mayoría de los tíos en aquella época. Pero no eran tocados normales, eran gorras de pensar. Bueno, sería más adecuado llamarlas gorras de no pensar. Ocultan los pensamientos de la gente que las lleva. Se intenta hurgar en alguien que lleve una... Hurgar es el verbo que usa Dinky para referirse a la lectura del pensamiento. No recibes más que un zumbido con un montón de susurros en el fondo. Es muy desagradable, como las campanillas del exotránsito. Si las habéis oído, lo entenderéis. Supone mucho esfuerzo, y el esfuerzo es lo último en lo que están interesados la mayoría de telépatas del Algul. En lo que están interesados, sobre todo, los disgregadores, dama y caballeros, es en que el fin justifica los medios, cuya verdadera monstruosidad solo se descubre cuando uno adopta una perspectiva más amplia. Mirar las cosas con perspectiva es otra perspectiva más amplia. Cosas en las que no están interesados la mayoría de los disgregadores. Hay un dicho, un poemilla, que suele escucharse por el campus o se ve escrito con tiza en las paredes. Disfruta del crucero. Enciende el ventilador. No hay nada que perder. Así que tú ocúpate del bronceador. Significa mucho más que tómatelo con calma. Las implicaciones de ese ripio son extremadamente desagradables. Me pregunto si las entendéis. Eddie pensó que al menos él sí las entendía y se le ocurrió que su hermano Henry habría sido un disgregador absolutamente maravilloso. Claro está, suponiendo que lo hubiera dejado llevarse la heroína y sus discos de los Creedence Clearwater. Ted se quedó callado durante un rato. Luego soltó una risita compungida. Creo que ya ha llegado la hora de resumir una larga historia. Pasamos por la puerta, dejémoslo así. Si lo habéis hecho, sabéis que puede ser muy desagradable si la puerta no funciona como toca. Y la puerta entre Santa Mira, California y Tronido estaba en mejor estado que algunas que he cruzado desde entonces. Durante un instante no hubo más que oscuridad al otro lado y el aullido de los que los Taín llaman perros del desierto. Luego un puñado de luces se encendieron y vimos unos seres con cabeza de pájaro y comadreja, y otro con cabeza de toro, con cuernos y todo. Jace gritó y yo también. Dave Hittaway se volvió e intentó escapar corriendo, pero Armitage lo retuvo. Aunque no lo hubiera hecho, ¿dónde se podía ir?
¿Volvería a cruzar la puerta? Estaba cerrada y por lo que yo creía era una puerta de un solo sentido. La única entre nosotros que nos chistó fue Tania, y cuando me miró, lo que vi en sus ojos y leí en su pensamiento fue alivio, porque nosotros lo sabíamos. Veréis. No se respondieron todas las preguntas, pero sí las dos que importaban. ¿Dónde estábamos? En otro mundo. ¿Cuándo íbamos a volver? Nunca, en toda la vida. Nuestro dinero se quedaría plantado en el Shyman de San Francisco hasta que se convirtiera en millones y nadie lo gastaría jamás. Habíamos emprendido un largo camino y difícil. Allí había un autobús con un conductor robot llamado Phil. Me llamo Phil. Subo por la colina y la buena noticia es que este Menda nunca se apoquina, dijo. Olía a ginebra y desde sus entrañas salían todo tipo de clics disonantes. El viejo Phil ya está muerto, arrojado en el cementerio de trenes y robots con solo Dios sabe cuántos otros, aunque tienen suficiente ayuda mecanizada para acabar lo que han empezado. Estoy seguro. Dick se desmayó cuando salimos al lado de Tronido, pero para cuando vimos las luces de las instalaciones ya había recuperado la conciencia. Tania tenía la cabeza de Dick en el regazo y recuerdo el agradecimiento con que la miraba él. Qué curioso lo que uno recuerda, ¿verdad? Nos pasaron lista en la puerta, no asignaron residencia, nos indicaron cuáles eran nuestras habitaciones, se encargaron de que comiéramos y fue una comida de coña, la primera de muchas. Al día siguiente fuimos a trabajar y exceptuando mis breves vacaciones en Connecticut, hemos trabajado desde entonces. Se produjo otra pausa y luego dijo: que Dios nos asista. Hemos estado trabajando desde entonces y, que Dios nos perdone, la mayoría de nosotros hemos sido felices, porque lo único que desea quien tiene un talento es que sea aprovechado. 9. Les habla de sus primeros turnos en el estudio y de que se da cuenta, no de forma gradual, sino casi de inmediato, de que no están allí para descubrir espías ni leerle la mente a científicos rusos, ni cualquiera de esas tonterías del espacio. Como diría Dinky, no porque estuviera Dinky allí, al principio, aunque Shemi sí que estaba. No, lo que está haciendo es romper algo. Lo siente, no solo en el cielo que cubre al Gulsiento, sino en todas partes, incluso bajo los pies. Aún así, se siente bastante satisfecho. La comida es buena y, aunque su apetito sexual ha disminuido bastante con el paso de los años, no siente ninguna repulsión hacia el polvo sin pareja y se recuerda que el sexo virtual no es otra cosa que una buena paja con accesorios. Aunque también ha echado algún polvo con la puta de turno, como muchos hombres que viven en la carretera, y puede afirmar que esa clase de sexo tampoco es muy distinta a la masturbación. Se la metes lo más dura que puedes, te chorrea el sudor y ella grita: tío, 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 y no paras de pensar si ella debería pagarte la gasolina e intentas recordar que día los cupones valen por un descuento doble en los supermercados Red and White. Como con la mayoría de esas cosas en la vida, tienes que usar la imaginación y Ted sabe hacerlo. Es bueno en eso, de la visualización. Gracias. Oh, muchas gracias. Le gusta el techo que tiene sobre la cabeza. Le gusta la compañía. Los guardias no dejan de ser vigilantes. Sí, pero él les cree cuando les dice que su trabajo es tanto evitar que entren las cosas malas como asegurarse de que los disgregadores no salgan. Además, le gustan la mayoría de los residentes y se da cuenta, después de un año o dos, de que los residentes lo necesitan de una extraña forma. Es capaz de consolarlos cuando sienten ansiedad. Logra mitigar sus ataques de nostalgia con 1 hora, más o menos, de conversación entre murmullos
murmullos, y está claro que eso es algo bueno. A lo mejor todo es algo bueno. Sin duda da la sensación de ser bueno. Sentir nostalgia es humano, pero disgregar es divino. Intento explicarlo a Roland y a su Ted, pero lo mejor que puedo hacer, a lo máximo que puedo llegar, es decir que es como conseguir por fin rascarse ese lugar de la espalda al que no llegas, ese lugar donde siempre tienes un picor leve pero constante y que te vuelve loco. Le gusta ir al estudio y también a todos los demás. Le gusta la sensación de estar allí, sentado, el olor de la madera noble y la piel de buena calidad. La sensación de buscar y buscar. Y al final, de pronto, ¡ah! Ya lo tienes. Estás enganchado. Te balanceas como un mono colgado de una pata. Estás disgregando, chaval, y disgregar es divino. Dinky dijo una vez que el estudio era el único lugar en el mundo donde realmente se sentía en contacto consigo mismo, y por eso quería que lo cerraran. Que lo quemaran, si era posible, porque sé la mierda en que me meto cuando estoy en contacto conmigo mismo, le dijo a Ted. Bueno, ya sabes, cuando estoy metido de verdad en la fisura. Y Ted sabía exactamente de qué hablaba, porque el estudio era demasiado bueno para ser cierto. Te sentabas, tal vez cogías una revista, mirabas las fotos de modelos y anuncios de margarina, de estrellas de cine y de motores de coches, y sentías que te elevaba la mente. El haz estaba en todas partes, era como estar en un enorme pasillo lleno de fuerza, pero la mente siempre se elevaba hasta el techo y cuando llegaba allí se encontraba con esa enorme y antigua fisura corredera. Puede que antiguamente, justo después de que el Prim se retirase y la voz del GAN todavía retumbase en las habitaciones del macroverso, los haces fueran lisos y relucientes, pero esos días han terminado. Ahora la senda del oso y la tortuga es desigual y está erosionada, llena de calas y desfiladeros de montaña y de bahías y grietas, lleno de fisuras para meter los dedos y agarrarse, y a veces podías meterte dentro y sentías un calor reptando por tu cuerpo, como una gota de ácido que suele pensar. Todas esas sensaciones son intensamente placenteras, sensuales. Ted cree que hay algo más, aunque no sabe qué es lo único que entiende hasta que se lo dice Trampas. Trampas jamás había querido decirle nada, pero sufre una clase terrible de eczema y veréis, eso lo cambia todo. Es difícil creer que una cabellera casposa pueda ser la encargada de salvar la Torre Oscura, aunque la idea no es del todo rocambolesca. En absoluto rocambolesca. 10. Hay unas 180 personas que trabajan a jornada completa en el Algul, dijo Ted. Yo no soy el que tiene que decir a todo el mundo cómo hacer su trabajo, pero es algo que uno debería llevar por escrito o como mínimo recordar. Hablando en términos generales, 60 trabajadores en 3 turnos de 8 horas cada uno, y en cada turno hay 20 personas. Los Taín tienen una vista de águila y por lo general se encargan de las torres de vigilancia. Los Hum patrullan la parte más externa de la alambrada. Con pistolas de gran calibre, os lo advierto. En lo más alto está Prentice, el amo, y Finley Otego, el jefe de seguridad, Hum y Taín respectivamente, pero la mayoría de itinerantes son Cantois, ampones, ya sabéis. La mayoría de ampones no se llevan bien con los disgregadores, a lo mejor que pueden llegar es a una camaradería tensa.
Dinky me contó una vez que están celosos de nosotros porque somos lo que llaman terminados. Como los guardias, los Cantuá llevan gorras de pensar cuando están de servicio para que no podamos hurgar. La verdad es que desde hace años la mayoría de disgregadores no han intentado huir o hurgar a nadie a más que el de Laz. Y a lo mejor ya pueden, la mente también es un músculo y al igual que cualquier otro se atrofia si no lo utilizas. Pausa. Un clic en la grabadora. No voy a poder terminar. Estoy desilusionado, pero no del todo sorprendido. Esta tendrá que ser la última historia. Muchachos, lo siento. Un sonido grave, un sorbo. Susana estaba bastante segura. Ted estaba bebiendo más agua. ¿Os he dicho que los Tain no necesitan las gorras de pensar? Hablan perfectamente nuestro idioma y de vez en cuando he tenido la sensación de que solo se puede hurgar en ellos con limitaciones. Pueden enviar y recibir al menos un poco, pero si los hurgas percibes unas ráfagas que te dejan como atontado, algo que suena como un ruido blanco, una interferencia mental. Dinky cree, en realidad, que es la forma en que piensan. Sea como fuere, eso les facilita las cosas. No tienen que recordar ponerse las gorras por la mañana, antes de salir. Trampas era uno de los Cantuá itinerantes. Podréis verlo algún día dando tumbos por la calle principal de Pleasantville, o sentado en un banco en medio del bulevar, por lo general con algún libro de autoayuda, como 7 pasos hacia el pensamiento positivo. Al día siguiente, estará apoyado en uno de los laterales de la casa del desengaño, tomando el sol. Ocurre lo mismo con el resto de Cantuá itinerantes. Si existe una pauta de conducta, yo no he sido capaz de preverla nunca, ni tampoco Dinky. No creemos que exista. Lo que siempre hizo que Trampas fuera diferente era una total falta de envidia. En realidad es amigable, o lo era, en cierta forma. Apenas parecía un ampón. Por lo visto no cuenta con la simpatía de muchos de sus colegas. Lo cual que es irónico, ¿sabéis? Porque si existe eso que llaman conversión, Trampas es uno de los pocos que está consiguiendo algo. Una simple risa, por ejemplo. Cuando se ríen, la mayoría de los zampones producen un ruido como de cesto de piedras que caen por toda la tolva metálica de una mina. Te da un buen tembleque, como dice Tania. Cuando Trampas ríe, su risa suena un poco aguda, pero, de no ser por eso, parece normal. Porque se está riendo, creo. Se ríe de verdad. Los demás solo fingen. En todo caso, un día mantuve una conversación con él. Fue en la calle principal, a la salida de Hem. La Guerra de las Galaxias había regresado para su enésima reposición. Si hay una película de la que los disgregadores nunca se cansan, esa es la Guerra de las Galaxias. Le pregunté si sabía de dónde procedía su nombre. Dijo que sí, que claro, que procedía de su clan familiar. Cada Cantuá recibe un nombre que le pone su clan familiar en algún momento de su desarrollo. Es una especie de símbolo de madurez. Dinky dice que reciben el nombre de la primera vez que consiguen hacerse una paja, pero no es más que una de sus típicas ocurrencias. El hecho es que ni lo sabemos, ni nos importa, aunque algunos de los nombres son bastante graciosos. Hay un tipo que se parece a Rondo Hatton, un actor de cine de los años 30 que sufría acromegalia y conseguía papeles de monstruos y psicópatas, pero se llama Thomas Carlyle. Había otro llamado Beowulf y un tipo llamado Van Gogh Baez. Susana, una fan de la música folk de Bleecker Street, de tomo y lomo, se llevó las manos a la cara y ahogó un ataque de risitas histéricas. De todos modos, le dije que Trampas era un personaje de una famosa novela del oeste titulada The Virginian, El Virginiano.
No era más que un segundón comparado con el verdadero héroe, pero que Trampas pronunciaba la frase del libro que todo el mundo recuerda: sonríe cuando digas eso. Eso hizo reír a nuestro Trampas y yo acabé contándole toda la historia del libro mientras tomábamos café en un bar. Nos hicimos amigos. Yo le conté lo que ocurría en nuestra pequeña comunidad de disgregadores y él me contó un montón de cosas interesantes, aunque inofensivas, sobre lo que ocurría en su lado de la alambrada. También se disculpó por su eczema, que le provocaba un terrible picor en la cabeza. No paraba de levantarse la gorra, una especie de gorra ajustada, bastante parecida a un yarmulke, solo que de tela vaquera. Para rascarse el cuero cabelludo, comentó que ese era el peor sitio donde se podía tener un eczema, peor aún que las partes nobles, y poco a poco me di cuenta de que cada vez que se levantaba la gorra podía leerle los pensamientos, no solo los superficiales, sino todos. Si era rápido y aprendía a serlo, podría hurgar y seleccionar, al igual que se buscan y seleccionan los artículos de una enciclopedia, volviendo las páginas. Solo que en realidad no era eso, era más parecido a ir apagando y encendiendo la radio durante la emisión de las noticias. «Me cago en todo», exclamó Eddie, y cogió otra galleta integral. Anheló con todas sus fuerzas tener leche para poder mojarlas. Las galletas integrales sin leche son casi como las Oreo sin la pasta blanca del medio. Imaginaos encendiendo una radio o una televisión a todo volumen, dijo Ted con su voz gastada y apagada, y volviendo a apagarla, en un pispás. Le dijo de corrido, a propósito, y todos sonrieron, incluso Roland. Eso os pondrá en situación. Ahora os contaré lo que averigüé. Sospecho que ya lo sabréis, pero no puedo arriesgarme a que no lo sepáis. Es demasiado importante. Hay una torre, dama y caballeros, como debéis saber. En una época, 6 haces se entrecruzaron allí. Tomaban fuerzas de ella. Es una suerte de fuente de energía inimaginable. Y la sostenían como los cables de sujeción aguantan una torre de comunicaciones. Ahora 4 de estos haces han desaparecido. El cuarto hace muy poco. Los únicos 2 que quedan son el haz del oso, senda de la tortuga, el haz de Shardik y el haz de elefante, senda del lobo. Algunos llaman a este último haz de Gan. Me gustaría saber si podéis imaginar mi consternación al descubrir lo que había estado haciendo, en realidad, en el estudio, cuando me había rascado ese inofensivo picor. Aunque desde siempre había sabido que se trataba de algo importante, lo sabía. Y había algo peor, algo que no había sospechado, algo que solo era aplicable a mí. Sabía que era diferente en algunas cosas. Para empezar, era el único disgregador con una pizca de compasión. Cuando a los demás les entra la ansiedad, soy yo, como ya os he dicho, quien acude. Pinley Prentice, el amo, casó a Tania y a Joy Rastoshovic. Insistió en hacerlo. No quiso oír ni una palabra de protesta. No paraba de decir que era su privilegio y responsabilidad. Era igualito al capitán de un viejo crucero y por supuesto dejaron que lo hiciera. Sin embargo, después acudieron a mis aposentos y Tania dijo: «Cásanos tú, Ted, entonces estaremos realmente casados». Y algunas veces me pregunto, ¿pensabas que eso era todo lo que había? Antes de empezar a charlar con Trampas y a escuchar cada vez que se levantaba la gorra para rascarse, ¿de verdad creías que tener un poco de compasión y amor en el alma era lo único que te diferenciaba de los demás? ¿O también te estabas engañando en ese sentido? No lo sé con certeza, pero puede que me considere inocente de esa acusación en particular. De verdad no entendía que mi talento fuera más allá de hurgar y disgregar.
Soy como el micrófono para un cantante o un esteroide para un músculo. Yo aumento su capacidad. Digamos que hay una unidad de fuerza, la oscuridad, ¿vale? En el estudio, 20 o 30 personas podrían producir 50 oscuridades por hora sin mí. Conmigo, puede que la cantidad ascienda a 500 oscuridades por hora y aumenta de golpe. Al escuchar lo que había en la cabeza de Trampas, entendí que me consideraban el chollo del siglo. Puede que de todos los tiempos, el único disgregador verdaderamente indispensable. Ya les había ayudado a derribar un haz y estaba acortando en siglos su trabajo con el haz de Shardik. Y cuando el haz de Shardik caiga, dama y caballeros, el de Gan solo podrá aguantar un rato. Y cuando el haz de Gan también caiga, la torre oscura caerá. La creación llegará a su fin y el mismísimo ojo de la existencia se cegará. No sé cómo he conseguido que Trampas no note mi perturbación. Tengo razones para creer que no he conseguido mantener la cara de póker que creía todo el tiempo. Sabía que tenía que salir, y entonces fue cuando Shemi acudió a mí por primera vez. Creo que me había estado leyendo la mente todo el tiempo, pero incluso ahora no lo sé con seguridad, ni tampoco lo sabe Dinky. Lo único que sé es que una noche se presentó en mi habitación y me transmitió con el pensamiento: haré un agujero para ti, Sai, y tú puedes darte el piro. Le pregunté qué quería decir y se limitó a mirarme. Es curioso lo que puede transmitir una sola mirada, ¿verdad? No insultes mi inteligencia, no me hagas perder el tiempo, no pierdas tu propio tiempo. No leí esos pensamientos en su mente, en absoluto, los vi escrito en su cara. Roland gruñó en tono afirmativo. Sus brillantes ojos estaban clavados en las bobinas giratorias de la grabadora. Le pregunté de dónde saldría el agujero. Respondió que no lo sabía. Era cuestión de suerte. De todas formas, no lo pensé mucho. Tenía miedo de que si lo hacía, encontrara motivos para quedarme. Y dije: adelante, Shemi, haz que me dé el piro. Cerró los ojos y se concentró, y de pronto desapareció un rincón de mi habitación. Veía coches pasar. Estaban distorsionados, pero eran coches estadounidenses auténticos. No discutí ni pregunté más, simplemente me lancé. No estaba totalmente seguro de poder arreglármelas en ese otro mundo, pero llegó un punto en el que apenas me importaba. Pensé que morir podría ser lo mejor que podía ocurrirme, al menos así frenaría su ritmo. Y justo antes de zambullirme, Shemi me transmitió: busca a mi amigo Will Deadborough. Su nombre real es Roland. Sus amigos están muertos, pero yo sé que él no, porque puedo escucharlo. El pistolero es pistolero y tiene nuevos amigos. Tráelos aquí y ellos conseguirán que los malos dejen de dañar el haz. Al igual que Jonas y sus amigos lo evitaron cuando iban a matarme. Para Shemi aquello fue un sermón. Cerré los ojos y pensé. Tuve una breve sensación de que me ponía de cabeza, pero eso fue todo. Ni campanillas ni náuseas. En realidad fue bastante agradable, al menos comparado con la puerta de Santa Mira. Salí a cuatro patas junto a una transitada autopista. Había una hoja de periódico revoloteado entre los hierbajos. La agarré y vi que había aterrizado en el mes de abril de 1960, casi 5 años antes de que Armitage y sus amigos nos guiaran a través de la puerta de Santa Mira, en la otra punta del país. Yo buscaba una hoja del periódico local de Hartford, ¿sabéis? Y la carretera resultó ser la carretera de Merritt. Shemi puede crear puertas mágicas, gritó Roland. Había estado limpiando su pistola mientras escuchaba, pero en ese momento la dejó a un lado. Eso es la teletransportación. Eso es lo que significa. Chitón, Roland, dijo Susana.
Esto tiene que ser su aventura en Connecticut. Quiero escuchar esa parte. 11. Sin embargo, ninguno de ellos escucha la aventura de Ted en Connecticut. Él simplemente la llama una historia para otro día y cuenta a los oyentes que lo atraparon en Bridgeport mientras intentaba juntar efectivo suficiente para desaparecer para siempre. Los zampones lo metieron a empujones en su coche, lo llevaron hasta Nueva York y lo condujeron a un antro de costillas asadas llamado el Dixie Pig. Desde allí hasta Fedic y desde Fedic hasta la estación de Tronido, desde la estación de vuelta directamente al de Bartois. Oh Ted, qué bien volver a verte, bienvenido. La cuarta bobina ya lleva 3/4 del total y la voz de Ted es poco más que un ronquido. Sin embargo, continuó animosamente. No había estado fuera mucho tiempo, pero aquí el tiempo había dado uno de sus erráticos deslizamientos hacia adelante. Humma Otego estaba fuera, seguramente por mí, y Prentice de New Jersey, el Key Dam, estaba aquí. Finley y él me interrogaron en la habitación del amo un buen montón de veces. No hubo tortura física. Supongo que todavía me consideraban demasiado importante para arriesgarse a dañarme. Pero hubo muchas molestias y un montón de juegos mentales. También dejaron claro que si intentaba escaparme de nuevo, darían muerte a mis amigos de Connecticut. Yo dije, ¿es que no lo entendéis, tíos? Si sigo haciendo mi trabajo, desaparecerán de todos modos. Todo el mundo va a desaparecer, con la posible excepción de uno al que llamáis Rey Carmesí. Prentice juntó los dedos en forma de aguja, de esa forma tan molesta que tiene, y dijo: «Eso puede ser verdad o no, Sai, pero si lo es, nosotros no sufriremos cuando desaparezcamos. Como has dicho, el pequeño Bobby y la pequeña Carol, por otra parte, por no mencionar a la madre de Carol y el amigo de Bobby, Shirley John». No tuvo que terminar la frase. Todavía me preguntó si sabían lo mucho que me asustaron con esa amenaza contra mis jóvenes amigos y lo muchísimo que me enfadaron. Todas sus preguntas se reducían a dos cosas que realmente querían saber: ¿por qué había huido y quién me había ayudado a hacerlo? Podría haber recurrido a la vieja costumbre de revelar nombre, cargo y número de serie, pero decidí ser un poco más prolijo. Dije que si quise escapar porque uno de los guardias Cantua me había contado por encima lo que estábamos haciendo en realidad y no me había gustado la idea. En cuanto a cómo había salido, les dije que no lo sabía. Me fui a dormir una noche, les dije, y cuando me levanté estaba junto a la carretera de Merritt. Pasaron de burlarse de esa historia a medio creérsela, sobre todo porque no cambié ni un solo detalle, por más veces que me preguntaron, y por supuesto ya sabían lo poderoso que era, y de una forma distinta a los demás. ¿Crees que te teletransportaste de forma inconsciente ahí?, me preguntó Finley. ¿Cómo podía saberlo?, le pregunté yo. Contestar siempre a una pregunta con otra pregunta es una buena treta para un interrogatorio. Eso creo, siempre que sea un interrogatorio relativamente leve, como era aquel. Jamás he sentido que tenía esa capacidad, pero claro, no siempre sabemos lo que nos ronda por el subconsciente, ¿verdad? Más te vale no haber sido tú, dijo Prentice. Podemos vivir con cualquier fabuloso talento desenfrenado por aquí, menos con uno. Ese talento, señor Brautigan, supondría el fin incluso para un empleado tan valioso como usted. No estaba seguro de creerlo, pero más adelante Trampas me dio motivo para creer que Prentice había dicho la verdad. De todas formas, esa era mi historia y nunca fui más allá. El sirviente doméstico de Prentice, un tipo llamado Tasa, un hum, si es que tiene alguna importancia, traía galletas y latas de noz ala, que me gustan
porque se parece un poco a un refresco hecho con distintas raíces. Y Prentice me ofreció todo lo que quisiera. Después, claro está, de que le dijera de dónde había sacado la información y cómo había huido de Algulsiento. Entonces volvió a empezar toda la tanda de preguntas, solo que esta vez con Prentice y el comadreja masticando galletas y bebiendo nossi. Pero en un momento determinado siempre aflojan y me dejaron beber y tomar un bocado. Como interrogadores, me temo que no tenían suficiente espíritu nazi como para hacer que revelasen todos mis secretos. Intentaron jugar en mí, claro, pero ¿habéis oído ese dicho de no intentar timar a un timador? Eddie y Susana asienten en silencio. También asiente Jake, que ha escuchado a su padre decirlo en muchas ocasiones, relacionadas con la programación de la cadena televisiva. Seguro que lo habéis escuchado, prosigue Ted. Bueno, pues también se puede decir que no se puede hurgar a un hurgador, al menos no a uno que ha pasado de cierto nivel de comprensión, y será mejor que vaya al grano antes de quedarme del todo sin voz. Un día, unas 3 semanas después de lo que los zampones me capturasen para traerme de vuelta, Trampas se acercó a mí en la calle principal de Pleasantville. Entonces yo había conocido a Dinky, lo había catalogado como un alma gemela y con su ayuda iba a conocer mejor a Shemi. Estaban ocurriendo muchas cosas aparte de mis interrogatorios diarios en la casa del encargado. Desde que había vuelto apenas había pensado en Trampas, aunque él no había pensado en muchas otras cosas más que en mí, como no tardé en averiguar. Sé las respuestas a las preguntas que no dejan de hacer, dijo. Lo que no sé es por qué no me has delatado. Le dije que jamás se me había pasado por la cabeza que no me habían educado para ser un chivato. Y además, no es que me estuvieran metiendo una picana eléctrica por el culo o arrancándome las uñas, aunque podrían haber recurrido a esas técnicas de haberse tratado de otra persona. Lo peor que me habían hecho era obligarme a mirar la bandeja de galletas sobre la mesa de escritorio de Prentice durante 1 hora y media antes de ablandarse y dejarme comer una. Al principio estaba enfadado, dije Trampas, pero luego me di cuenta, a pesar de mí, de que podría haber hecho lo mismo de estas en tu lugar. La primera semana que pasaste aquí, tras tu vuelta, no dormí mucho, que lo sepas. Me tumbaba en mi cama de Damley esperando que vinieran a por mí en cualquier momento. ¿Sabes lo que harían si descubren que fui yo, verdad? Le dije que no lo sabía. Él respondió que Gasky, el segundo de Finley, lo habría azotado y que luego lo habrían enviado con la piel en carne viva a las tierras baldías, o bien a morir en el Discordia o a trabajar en el castillo del rey Carmesí. No sería un viaje fácil. Además, al sudeste de Fedig se podían contraer enfermedades como la enfermedad carcomedora, seguramente cáncer, pero una variedad muy rápida, dolorosa y molesta, o lo que simplemente llaman el loco. Los niños de Roderick normalmente sufren ambas afecciones y otras, las enfermedades dérmicas leves de tronido, el eczema, los granos y los sarpullidos. Al parecer no son más que el principio de los problemas que uno tiene en Mundo Final, pero para un exiliado, el servicio de la corte del rey Carmesí podría ser la única esperanza. Sin duda, un Cantois como Trampas no podría ir a las Calas. Están más cerca, seguro, y allí hay luz solar natural. Pero ya os podéis imaginar qué les ocurriría a los zampones o a los Tain en el arco de los Calas. El Ted de Roland puede imaginarlo perfectamente. No les des demasiada importancia, le dije. Como diría Dinky, el nuevo, no me gusta airear mis trapos sucios. Simplemente es eso. La caballerosidad no tiene nada que ver.
Respondió que, de todos modos, se sentía agradecido. Luego echó un vistazo a su alrededor y dijo en voz muy baja: «Te recompensaré la amabilidad que has tenido conmigo, Ted. Te diré cómo cooperar con ellos hasta el punto que puedas. No te digo que me metas en líos, pero tampoco quiero que tú te metas en líos. Puede que no te necesiten tanto como crees. Y me gustaría que ahora me escuchaseis con atención, dama y caballeros, porque esto puede ser muy importante. Sencillamente no lo sé. Lo único que sí sé es que lo que Trampas me contó en ese momento me produjo un terrible escalofrío. Me dijo que entre todos los mundos del otro lado hay uno que es único. Lo llaman el mundo real. Lo único que, al parecer, sabe Trampas sobre él es que es real de una forma en que también lo era Mundo Medio. En el lado estadounidense de ese mundo real, según dice, el tiempo a veces da tirones, pero siempre se mueve en un mismo sentido, hacia adelante. Y en ese mundo vive un hombre que también presta sus servicios como una especie de facilitador. Incluso puede que sea un guardián mortal del haz de Gan. 12. Roland miró a Eddie, y cuando sus miradas se encontraron, ambos murmuraron la misma palabra: King. 13. Trampas me contó que el rey carmesí había intentado matar a ese hombre, pero el K siempre había protegido su vida. Decían que su canción había iniciado el círculo. Me contó Trampas, aunque por lo visto nadie sabe lo que eso significa. Sin embargo, ahora el K, no el Rey Rojo, sino el mismísimo K, ha decretado que ese hombre, ese guardián o lo que sea, debe morir. Veréis, se ha callado. Sea cual sea la canción que se supone que debe cantar, ha dejado de cantarla y es lo que ha convertido en vulnerable. Pero no para el Rey Carmesí. Trampas no dejaba de decírmelo. No, es vulnerable ante el K. Ya no canta, dijo Trampas. Su canción, la que importa, ha finalizado. Ha olvidado la rosa. 14. En el profundo silencio, Mordred escuchó aquello y luego se retiró para sopesarlo. 15. Trampas me contó todo eso para que entendiera que yo ya no era del todo indispensable. Claro que querían conservarme. Supuestamente supondría un honor derribar el haz de Shardik antes de que la muerte de ese hombre pudiera provocar la ruptura del haz de Gan. Pausa. ¿Entienden la insensatez letal de una carrera hasta el borde de la inconsciencia y luego hasta el borde del precipicio? Por lo visto, no lo entendían. Si lo entendiesen, seguramente, para empezar, no se darían tanta prisa. ¿O no es más que un error de la imaginación? A uno no le gusta pensar que un fallo tan básico podría causar el fin, y aún así... 16. Roland, exasperado, hizo girar los dedos, como si el anciano cuya voz estaban escuchando pudiera verlos. Quería escuchar con atención y cada palabra, lo que el guardián Cantua sabía sobre Stephen King y en vez de hablar sobre él. Brautigan se había ido por unos derroteros laberínticos y prolijos. Era comprensible. El hombre estaba sin duda agotado, pero allí había algo más importante que cualquier cosa. Eddie también lo sabía. Roland podía leerlo en la expresión tensa del rostro del joven. Juntos contemplaron cómo la cinta marrón que quedaba, que ahora tenía un grosor de apenas medio centímetro, se esfumaba. 17. Aún así, no somos más que sumidos en la ignorancia, y supongo que no podemos saber estas cosas con cierto grado de certeza. Lanza un largo suspiro de cansancio. La cinta gira mientras se consume la última bobina y rueda en silencio y con futilidad entre los cabezales. Entonces, al final... Pregunté el nombre de ese hombre mágico y Trampas respondió: «Lo desconozco, Ted,
pero sé que ya no hay nada mágico en él, porque ha dejado de hacer lo que fuera que el K quería que hiciese. Si lo dejamos en paz, el K del 19, que es el de su mundo, y el K del 99, que es el de nuestro mundo, se combinarán para... Pero ya no hay más. Aquí termina la cinta. 18. La bobina receptora giró y el extremo final de la brillante cinta marrón empezó a sacudirse, haciéndose ruido de flip-flap hasta que Eddie se acercó y le dio el stop. Soltó un joder entre dientes. «Justo cuando se ponía interesante», exclamó Jake. «Y otra vez esos números, 19 y 99. Hizo una pausa y los dijo de corrido. 19 y 99. Y los repitió una tercera vez. 1999, el año piedra angular en un mundo piedra angular, donde Mia fue a tener a su bebé, donde está la 13 negra. Mundo piedra angular, año piedra angular, dijo Susana. Sacó la última cinta del cabezal. La levantó hacia la luz de una de las lámparas durante un rato. Luego volvió a meterla en su caja. Donde el tiempo siempre va en una sola dirección. ¿Cómo se supone que tiene que ser? Gunn creó el tiempo, sentenció Roland. Eso es lo que cuenta la antigua leyenda. Gunn surgió del vacío. Algunos relatos dicen que surgió del mar, pero en ambos casos seguramente se refieren al Prim, y creó el mundo. Luego lo empujó con el dedo y lo puso en movimiento, y eso fue el tiempo. Había algo que se acumulaba en la cueva, una revelación. Todos lo sentían, algo muy parecido a estar llenos a rebosar, como había estado el vientre de Mia antes del parto. 19. 99. Estos números los habían perseguido. Habían aparecido por todas partes. Los vieron en el cielo, los vieron escritos en vallas, lo escucharon en sus sueños. Acho levantó la vista con las orejas en punta y los ojos vidriosos. Susana dijo: cuando Mia salió de la habitación en la que estábamos en la Plaza Park para ir a DCP, esa era la habitación 1919. Sentí una especie de trance. Tuve sueños en la celda. Eran locutores de informativos que anunciaban que el fulano, zutano y mengano habían muerto. «Nos lo contaste», dijo Eddie. Ella sacudió la cabeza con violencia. «No os lo conté todo, todo no, porque una parte de lo ocurrido no parecía tener ningún sentido. Escuchar a Dave Garroway decir que el pequeño del presidente Kennedy había muerto, por ejemplo, el pequeño John, el que había hecho el saludo militar delante del ataúd de su padre cuando pasó el catafalco. No os lo conté porque esa parte era de locos. Jake, Eddie, ¿en vuestros cuándos había muerto el pequeño John Kennedy? ¿En cualquiera de vuestros dos cuándos?» Sacudieron la cabeza. Jake ni siquiera estaba seguro de con quién estaba hablando Susana. Pero sí estaba muerto, en el mundo piedra angular y un cuando más allá de los nuestros. Apuesto que lo estaba en el 1999. Así muere el hijo del último pistolero. ¡Oh, discordia! Ahora creo que lo que escuché en la celda fue la página de las necrológicas del semanario del viejo del tiempo. Eran todo épocas diferentes, mezcladas. John Kennedy, luego Stephen King. Jamás había escuchado hablar de él, pero David Brinkley dijo que había escrito El misterio de Salem Slot. Ese es el libro en que salía el padre Callahan, ¿verdad? Roland y Eddie asintieron en silencio. El padre Callahan nos contó su historia. Sí, respondió Jake. ¿Pero qué? Susana hizo caso omiso. Tenía la mirada perdida, distante. Sus ojos estaban a solo una mirada de la comprensión. Y entonces llega Brautigan y el Catet del 19 y cuenta su historia. Y mirad las ventanas de la grabadora. Se inclinaron hacia adelante. En las ventanillas se leía 1999. Creo que King podría haber escrito también la historia de Ted, dijo Susana. ¿Alguien quiere adivinar en qué año apareció esa historia? ¿O aparecerá en Mundo Piedra Angular? 1999, dijo Jake en voz baja, pero no la parte que
hemos escuchado, sino la parte que nos hemos escuchado. La aventura en Connecticut de Ted. Y vosotros lo conocisteis, afirmó Susana, mirando a Sudin y a su marido. Conocéis a Stephen King. Volvieron a sentir en silencio. Creó al padre, creó a Brautigan, nos creó a nosotros, dijo Susana. No, todas las cosas sirven a Laz. Él nos facilitó. Sí, Eddie sintió con la cabeza. Sí, claro, eso parece lógico. En mi sueño estaba encerrada en una celda, dijo Susana. Llevaba la misma ropa que en el momento de mi detención. Y David Brinkley dijo que Stephen King estaba muerto. Vaya, discordia, o algo así. Brinkley dijo que estaba... Se calló y frunció el ceño. Le habría pedido a Roland que la hipnotizase para recordar el resto de haber sido necesario, pero no lo fue. Brinkley dijo que King había muerto atropellado por un monovolumen mientras daba un paseo cerca de su casa en Lowell, Maine. Eddie se sobresaltó. Roland echó el cuerpo hacia adelante con la mirada encendida. ¿De verdad? Susana sintió con rotundidad. Compró la casa en Turtleback Lane, gruñó el pistolero. Se adelantó y agarró a Eddie por la camisa. Eddie ni siquiera se dio cuenta. Claro que lo hizo. El K habla y el viento sopla. Avanzó algo más por la senda de Laz y compró la casa donde todo es raro, donde vimos visitantes, donde hablamos con John Cullum y luego regresamos. ¿Lo dudas? ¿Lo dudas aunque sea por un maldito instante? Eddie sacudió la cabeza. Claro que no lo dudaba. Todas esas afirmaciones fueron como un campanazo, como el que se escuchaba en la feria al golpear con la maza. Le dabas con todas tus fuerzas y el plomo subía volando directamente a la punta del poste y tocaba la campana que estaba allí arriba. Te daban una pepona si tocabas la campana. ¿Y sería así porque Stephen King pensó que sería una pepona? ¿Por qué King venía del mundo donde Gunn había puesto en marcha el tiempo haciéndolo girar con su dedo sagrado? Porque si King dice pepona, todos decimos pepona, todos decimos gracias. Si se le hubiera ocurrido que el premio para tocar la campana en la feria fuera una chochona, diríamos chochona. Eddie pensó que la respuesta era afirmativa. Pensaba que la respuesta era afirmativa con la misma seguridad que pensaba que Cop City estaba en Brooklyn. David Brinkley dijo que King tenía 52 años. Vosotros lo conocisteis. Sacad cuentas. ¿Podría haber tenido 52 en el año 1999? Apuesta tu virginidad, dijo Eddie. Le lanzó a Roland a una mirada misteriosa de desánimo. Y, puesto que 19 es la cifra que no dejamos de encontrarnos, Ted Steven Brautigan, no me jodas. Contad las letras. Apuesto a que tiene que ver con algo más que con un año. 19. Es una fecha, dijo Jake cansinamente. Seguro que lo es. Una fecha piedra angular en el año piedra angular, en mundo piedra angular. El 19 de algo, en el año 1999. Es más probable que sea un mes de verano, porque había salido a dar un paseo. Ahora es verano allí, dijo Susana. Es junio, el sexto mes. Pon el 6 hacia abajo y tienes un 9. Sí, y Roma, dicho al revés, es amor, dijo Eddie, aunque parecía molesto. Creo que tiene razón, dijo Jake. Creo que es 19 de junio. Ese día atropellan a King y la posibilidad de que vuelva a trabajar en la historia de la Torre Oscura. Nuestra historia se va al traste. El haz de Gunn se pierde con la sobrecarga. El haz de Shardik aguanta, pero ya está dañado. Miró a Roland, cuyo rostro estaba pálido y sus labios casi azules. Se romperá como un palillo. Puede que ya haya ocurrido, dijo Susana. No, negó Roland. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó ella. Roland le dedicó una sonrisa glacial carente de humor. Porque, respondió, ya no estaríamos aquí. 19. ¿Cómo podemos evitar que ocurra?, preguntó Eddie. Ese tal Trampas le dijo a Ted que era el K.
A lo mejor lo hemos entendido todo mal, dijo Jake, aunque lo dijo con un hilo de voz, con desánimo. Era solo un rumor, así que a lo mejor lo hemos entendido todo mal. Y escuchad, a lo mejor, King, has llegado hasta julio o agosto. ¿Septiembre? Podría ser septiembre, ¿verdad que parece probable? Al fin y al cabo, septiembre es el 9º mes. Miraron a Roland, que en ese momento estaba sentado con una pierna estirada hacia adelante. «Aquí es donde duele», dijo como si estuviera hablando para sí. Se tocó la cadera derecha, luego las costillas. Al final se tocó una sien. «He tenido jaquecas, cada vez peores. No he creído necesario contároslo». Deslizó su maltrecha mano derecha por el costado derecho de su cuerpo. «Le darán aquí. Lo atropellarán a la altura de la cadera, le romperán las costillas, se le abrirá la cabeza, caerá muerto en la cuneta, K, y al final del K. Se le aclaró la vista y se volvió repentinamente hacia Susana. «¿Qué día estuviste en Nueva York? Recuérdamelo». 1 de junio de 1999. Roland asintió con la cabeza en dirección a Jake. «¿Y tú?» «Fue el mismo día, ¿verdad?» «Sí». Luego a Fedic, un descanso, y hasta tronido. Se calló, pensó, luego dijo 4 palabras en énfasis contenido. «Todavía nos queda tiempo». «Pero el tiempo avanza más rápido allí. Y si aprovecha uno de esos empujones, el K». Sus palabras se superpusieron. Luego volvieron a quedarse en silencio, mirándolo de nuevo. «Podemos cambiar el K», afirmó Roland. «Ya se ha hecho antes. Siempre se paga un precio. Puede que K sume, pero puede hacerse». «¿Cómo llegamos hasta allí?», preguntó Eddie. «Solo hay una forma», respondió Roland. «Shemi nos tiene que enviar». Se hizo el silencio en la cueva, salvo por el eco lejano del trueno que daba al oscuro país su nombre. «Tenemos 2 misiones», dijo Eddie, «el escritor y los disgregadores. ¿Cuál va primero?» «El escritor», dijo Jake, «mientras todavía haya tiempo para salvarlo». Sin embargo, Roland estaba sacudiendo la cabeza. «¿Por qué no?», gritó Eddie. «Joder, tío, ¿por qué no? Ya sabes lo escurridizo que es el tiempo por allí. Y va en una sola dirección. Si perdemos la ventana, no tendremos otra oportunidad». «Pero también tenemos que proteger el haz de Shardik», replicó Roland. «¿Estás diciendo que Ted y ese tal Dinky no dejarían que Shemi nos ayudara menos que lo ayudásemos a ellos antes?» «No, Shemi lo haría por mí, seguro, pero supongamos que le ocurre algo mientras estamos en Mundo Piedra Angular. Quedaríamos atrapados en 1999. «Está a la puerta de Tuttlebag Lane», empezó a decir Eddie. «Aunque siga estando allí en 1999, Eddie, Ted nos ha dicho que el haz de Shardik ya ha empezado a inclinarse». Roland sacudió la cabeza. «El corazón me dice que hay que empezar allá en la prisión. Si alguno de vosotros puede decir algo distinto, lo escucharé y encantado». Se quedaron callados. En el exterior de la cueva soplaba el viento. «Tenemos que preguntarle a Ted antes de tomar una decisión definitiva», dijo Susana. «No», dijo Jake. «¿No?» «No», accedió Acho, lo cual no le sorprendió. Lo que dijera Ake iba a misa para Acho. «Pregúntale a Shemi», dijo Jake. «Pregúntale qué cree que tenemos que hacer». Roland asintió en silencio y con parsimonia.